Vamos a continuar con el estudio de funciones continuas y vamos a ver este ejemplo. Sea la función f de x igual menos x al cuadrado más 4 si x es menor o igual a 1 o 2x más 2 si x es mayor que 1. Estudiar continuidad de f de x en x igual 1. De la misma manera que hicimos en el ejercicio anterior, nosotros lo que vamos a tener que hacer es verificar las tres condiciones que debe cumplir una función para que sea continua en un punto dado. Vamos a recordarlo de esta manera. Una función va a ser continua en un punto dado si los límites laterales son iguales y si la imagen para ese punto, para el punto en el que estoy estudiando la continuidad, coincide con el valor de los límites laterales. En este caso, nosotros estamos viendo que el límite de la función menos x al cuadrado más 4 cuando x tiende a 1 por la izquierda es 3. Recordemos que el cálculo de un límite de una función polinómica es muy sencillo, basta con sustituir este valor en la expresión analítica y nos va a dar el valor del límite. 1 al cuadrado, 1, pero tiene signo negativo adelante. Por lo tanto, menos 1 más 4 igual a 3. Del mismo modo, vamos a decir que el límite de 2x más 2 cuando x tiende a 1 por la derecha va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque si sustituyo 1 en esta expresión, 2 por 1, 2 más 2, 4. En la letra del ejercicio ustedes recordarán que se nos decía que la función era menos x más 2, menos x al cuadrado más 4 si x era menor o igual a 1. O sea, 1 está incluido en esta expresión analítica. Por lo tanto, para calcular la imagen de 1, voy a usar esta expresión analítica. Cuando la x vale 1, la imagen vale 3. Por lo tanto, voy a decir que f de 1 es igual a 3. Evidentemente que si bien este valor del límite lateral por la izquierda coincide con la imagen de 1, los límites laterales en este caso no coinciden, por lo tanto concluimos que f de x no es continua en x igual a 1. Vamos a ver otro ejemplo para terminar nuestro estudio de continuidad en funciones partidas, un ejemplo que nos va a permitir mostrarles un caso que quizás no es tan habitual, pero vale la pena que ustedes conozcan que este caso se puede dar. Sea la función f de x igual x al cuadrado menos 3x más 2 si x es menor que 3, f de x igual 1 si x es igual a 3, f de x igual x menos 1 si x es mayor que 3. Estudiar continuidad de f de x en x igual a 3. ¿Qué es lo que ustedes observan de diferente en este caso? Nosotros tenemos tres expresiones analíticas distintas. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros casos en los que los intervalos eran 2, en este caso nosotros tenemos una expresión analítica cuando x es menor que 3, otra expresión analítica cuando x es mayor que 3 y tengo un valor, esto en definitiva es una expresión analítica también, es una constante, no deja de ser un valor posible. La función vale 1 si x es igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que plantear? Con el mismo razonamiento voy a plantear que el límite de x al cuadrado menos 3x más 2 cuando x tiende a 3 por la izquierda es igual a 2. El límite de x menos 1 cuando x tiende a 3 por la derecha también es igual a 2, pero por la letra del ejercicio f de 3 es igual a 1. Como ustedes verán, en este caso los dos límites laterales son iguales, pero debido a que la imagen de 3 es 1 y no 2, en este caso yo también voy a concluir que f de x no es continua en x igual a 3. Y vamos a ver entonces, como un resumen de los ejercicios de continuidad que hemos visto, vamos a pasar a ver los gráficos de las tres funciones que hemos estado estudiando en estos videos. En el primer caso, ustedes recordarán, la función era x menos 2 cuando x es menor que 3 o 2x menos 5 si x es mayor o igual a 3.
Esta es la gráfica de esa situación. Como ustedes pueden ver, la función era efectivamente continua. Yo la puedo dibujar sin necesidad de levantar el lápiz del papel. Y acá conviene hacer una aclaración. Ustedes recordarán que nosotros habíamos hablado en el video anterior acerca de que nosotros debemos diferenciar intervalos abiertos de intervalos cerrados. En este caso, vamos a representar gráficamente esas condiciones de esta manera. Ustedes recordarán, como dijimos recién, que la función f de x era 2x menos 5 para valores de x mayores o iguales a 3. En el caso que un valor de x esté incluido en el intervalo, o sea que sea un intervalo cerrado, yo voy a representarlo gráficamente con un punto negro. Y por el contrario, cuando el valor de x, en este caso 3, no está incluido en un intervalo, o sea, estamos hablando de un intervalo abierto, voy a representar la gráfica con una flecha indicando que en este caso la expresión analítica de esta función x menos 2 es válida para valores hasta 3, menores que 3, pero no igual a 3. Bueno, resumiendo, nosotros habíamos hecho el estudio analítico y comprobamos que la función era continua, como podemos confirmar en esta gráfica. El segundo ejemplo que vimos en este video, fue al comienzo de este video, era una función cuadrática y una función lineal en donde nosotros vimos que no había continuidad. Efectivamente, para la expresión analítica f de x igual menos x al cuadrado más 4, válida para valores de x menores o iguales a 1, tenemos una parábola de concavidad negativa. Para valores de x mayores a 1, teníamos una función lineal f de x igual x más 2. Evidentemente, acá tenemos un salto en los valores que evidentemente se debe a que nosotros, como ustedes recordarán, no teníamos el mismo valor. En este caso, el valor de la imagen para x igual a 1 es 3, sin embargo, el límite lateral para la función cuando x tiende a 1 por la derecha es 4, ¿sí? Por lo tanto, nosotros acá podríamos decir que este valor es 3, este valor es 4, y por lo tanto, como ustedes pueden ver, hay un salto en la función para cuando yo estudio el comportamiento de la función en este punto. El límite por la izquierda es 3, el límite por la derecha es 4, ¿sí? Y la imagen en x igual 1, para x igual 1 es 3. Al haber una diferencia en los valores del límite lateral por la derecha y la imagen, yo digo que la función no es continua en x igual a 1. Y por último, el último ejemplo que vimos hace un rato, una función cuadrática de concavidad positiva, una función lineal, y acá nosotros teníamos el caso de un límite lateral por la izquierda de 2, ¿se acuerdan que habíamos visto que el límite de x al cuadrado menos 3x más 2 cuando x tiende a 3 por la izquierda, el límite es 2? El límite de x menos 1 cuando x tiende a 3 por la derecha también es 2, pero la imagen de 3 es 1. Esa situación la vamos a representar con un punto blanco, indicando que si bien hay una continuidad en estos dos tramos, acá y acá, lamentablemente la imagen de 3 no es 2, es 1. Imagínense entonces que acá hubiera un punto vacío que hace que esta función no sea continua, porque evidentemente en este punto la imagen es esta y no esta. Damos así entonces por terminado la revisión de los 3 casos que nosotros podemos ver de continuidad en una función partida.